Vamos a presentar nuestro laboratorio número 2. A continuación, los objetivos. Respecto al experimento uno, el primer objetivo va a ser observar y analizar el comportamiento del lanzador de los anillos con distintas configuraciones de núcleo y como también anillos de distintos tipos de material. Asimismo, vamos a analizar el principio del funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados que se obtengan. Respecto al experimento 2, el objetivo va a ser generar FEM, es decir, la fuerza electromotriz, corriente inducida y en una bobina utilizando un imán. Asimismo, vamos a utilizar la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar ese valor con la corriente medida. Finalmente, respecto a este experimento, utilizaremos un programa de Python para aproximar la función de corriente teórica. El experimento 3, vamos a utilizar el transformador usando distintas combinaciones de bobinas y núcleos de distintas geometrías. Asimismo, vamos a medir el voltaje en las bobinas primaria y secundaria y verificar la relación de transformación del transformador eléctrico. Mi nombre es Jonathan Camargo. A continuación, los resultados experimentales. Para el experimento 1 se tomaron 4 ensayos: anillo de aluminio con barra de hierro y sin barra de hierro, anillo de cobre con barra de hierro y anillo de aluminio partido con barra de hierro. Enseguida tenemos los resultados del experimento 2. Asimismo, también gráficas de Lawyer Pro. En la primera gráfica visualizamos el campo magnético versus el tiempo y en la segunda la corriente versus el tiempo. Y estos son los resultados obtenidos en el experimento 3. En esta tabla podemos visualizar los voltajes que hemos obtenido con distintas formas de núcleo con el mismo número de vueltas, ya sea sin núcleo, con núcleo en forma de barra, con núcleo en forma de U y con núcleo cerrado. En esta cuarta tabla podemos visualizar los voltajes que hemos obtenido con bobinas con distintos números de vueltas. A continuación veremos el experimento del lanzador de anillos. Este dispositivo funciona según los principios de inducción electromagnética y repulsión. Por lo tanto, está asociado tanto a la ley de Faraday como a la ley de Lenz. Lo que pasa es que al principio nosotros tenemos un circuito abierto, pero al momento de presionar el interruptor estamos permitiendo el paso de la corriente de él y a través de la bobina, lo cual va a generar un campo magnético hacia arriba. La corriente alterna va a generar una variación de flujo magnético que está inicialmente hacia arriba. Por lo tanto, por ley de Lenz aparecerá un campo inducido hacia abajo, que va a generar que haya un polo norte debajo del anillo y a su vez abajo estará la bobina que se está comportando como un imán, cuyo polo norte está arriba. Vemos que hay dos polos nortes juntos y como polos iguales se van a repeler. Por lo tanto, de ahí sale la fuerza repulsiva sobre el anillo que hace que éste salga disparado. Sobre la barra de hierro, tenemos que considerar que el hierro es un material ferromagnético. Esto significa que al estar expuesto a un campo, este se va a magnetizar en la misma dirección de este campo. Y esto hace que el campo sea más intenso y que la fuerza repulsiva sea entonces más fuerte. Pregunta 2. El cobre tiene una mayor conductividad eléctrica en comparación con el aluminio. Esto significa que, al estar expuesto a un campo magnético variable, el anillo de cobre induce una corriente eléctrica con más facilidad y en mayor cantidad que el anillo de aluminio. Esta corriente inducida genera su propio campo magnético que interactúa con el campo magnético del lanzador. Es más, la corriente inducida en los anillos genera una fuerza de repulsión debido a la interacción entre el campo magnético del lanzador y el campo magnético creado por la corriente inducida en los anillos. Sin embargo, en el contexto del alcance del lanzamiento, la menor densidad y peso del aluminio son factores más determinantes que su conductividad. Y también hay que tener en cuenta que el cobre es un material diamagnético, mientras que el aluminio es un material paramagnético y se magnetiza en la misma dirección que el campo en una cantidad pequeña. Por lo tanto, aunque el cobre tiene una mayor conductividad y puede inducir más corriente, su mayor densidad y peso limitan su velocidad y alcance en comparación con el anillo de aluminio. Pregunta 3. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurrió esto? Simplemente no se lanzó debido a que se interrumpió el paso de la corriente eléctrica. Al no haber una corriente, no habrá un campo magnético, ni tampoco un campo magnético inducido. Esto significa que no se formarán los polos, los cuales son responsables de generar la fuerza de repulsión. Por lo tanto, sin esta fuerza de repulsión, el anillo no será lanzado. Entonces, como conclusiones en este experimento tenemos que el funcionamiento del lanzador anillo se basa en los principios de la ley de Lenz, la inductancia, el flujo y el campo magnético. Además, a pesar de que la propiedad de conductividad de los anillos afecta en el experimento, la principal causa de la diferencia en la longitud alcanzada se debe a otros factores mencionados anteriormente. Finalmente, el anillo hueco no se lanzó debido a la interrupción del paso de la corriente eléctrica. Mi nombre es Ángel Gómez y presentaré el experimento 2. Para este experimento se tomaron algunas consideraciones. Entre ellas se procuró que el campo magnético sea menor a 6 militeslas. Además, se tomó en cuenta enrotar el imán en un mismo eje axial. En esta parte podemos argumentar nuestra respuesta a partir de la ley de Faraday, ya que esta afirma que una fuerza electromotriz se genera en un circuito cuando ocurre una variación del flujo magnético por el tiempo.
En ese caso, cuando el imán gira, provoca una alteración de flujo magnético, lo que da lugar a una FEM y por lo tanto a una corriente inducida. En la pregunta 2, podemos obtener hecho valor a partir de la ecuación del periodo, que viene siendo el periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular, la cual es la con speeden. Por lo que reemplazar los valores teniendo en cuenta que experimentalmente tuvimos un valor de periodo de 0.277 segundos, obtenemos que la velocidad angular en radianes por segundo es 22.6829 radianes por segundo, aproximadamente. En la tercera pregunta planteamos los datos que tenemos y podemos hallar como el número de vueltas, la velocidad angular y el área en metros cuadrados, utilizando el radio que nos brindaron en el laboratorio. En primer lugar, hallamos el campo magnético utilizando los valores máximos y mínimos obtenidos experimentalmente. Una vez tenido el campo magnético pico, calculamos el flujo magnético reemplazando el campo, el área y la velocidad angular. Una vez eso, calculamos la FEM inducida utilizando el número de vueltas y derivando nuestro flujo. Asimismo, calculamos la resistencia experimental utilizando una expresión que nos dio el asistente en el laboratorio, teniendo así un valor de 1.39 ohmios, la cual cumple con los límites y por lo tanto utilizaremos este valor para así poder calcular la corriente inducida teórica, y nosotros identificamos esta corriente inducida teórica como la amplitud de dicha expresión, siendo esta. Entonces, comparamos esta corriente pico teórica con una corriente pico experimental utilizando las corrientes máximas y mínimas de la corriente inducida experimental. Por lo tanto, ahora calculamos el porcentaje de error, el cual nos da un 0.1% de porcentaje de error, lo cual nos indica que nuestros cálculos fueron correctos y muy similares en ambos sentidos. Primero importamos las bibliotecas necesarias y utilizamos el comando cprops para evitar errores al identificar los datos. Graficamos el comportamiento del campo magnético en función del tiempo y estimamos que la amplitud máxima es de 1.6 militeslas y la mínima es de 1.3 militeslas, con periodos mínimo y máximo de 0.5 y 0.8 respectivamente. Ajustamos la gráfica del campo magnético usando una función seno, observando una pequeña variación inicial pero un buen ordenamiento de datos después. Calculamos la corriente inducida en función del tiempo, comparamos los valores medidos por el sensor con los calculados, mostrando las similitudes en el comportamiento gráfico. En conclusión, al girar el imán, se produce un campo magnético, resultando en una fuente inducida y una corriente inducida. Utilizando la ley de Faraday, calculamos las corrientes inducidas teóricas y experimentales, con un pequeño porcentaje de error, claramente. Entonces, con programas como Python, nos podría ayudar, o mejor dicho, nos ayuda a entender el comportamiento de las gráficas y organizar grandes cantidades de datos experimentales, mejorando su comprensión. Entonces, como conclusiones, tenemos que por un lado, al girar el imán, se produce un flujo magnético, lo cual implicó en la producción de FEN inducida y por lo tanto corriente inducida. Además, una vez estimada y comparada la corriente inducida, utilizando la ley de Faraday con los valores teóricos, obtuvimos un porcentaje de error de 0.115%, lo que nos indica muy poco margen de error en los cálculos realizados. Asimismo, la aproximación de la función de la corriente mediante el programador Python fue eficiente al ajustarla y tomarla como una función sinusoidal. Además, fue eficiente al utilizar una gran cantidad de datos, ya que nos ayudó a verificar los resultados teóricos a partir de la generación de gráficas. Buenas, mi nombre es Raúl Uribe. Pregunta 1. En el experimento se nos otorgó un transformador al cual se le podían configurar con distintos tipos de núcleo. De estos, el núcleo cerrado es el más óptimo debido a su geometría y a una menor pérdida de flujo magnético, haciéndolo más eficiente, así como permitiendo su mejor movimiento. Pregunta 2. El voltaje presenta una relación directamente proporcional con el número de vueltas en las bobinas. Debido a ello, se podría hallar los experimentales usando los datos de salida y entrada obtenidos en el laboratorio y los valores teóricos, aplicando las fórmulas dándonos que el valor experimental difiere con el teórico en un 20%. Pregunta 3. Tomando en cuenta los valores obtenidos de salida en el experimento, como el pico de salida obtenido con el programa Logger Pro, se puede hallar las relaciones experimentales aplicando la fórmula de voltaje pico entre voltaje de RMS, ya que en valor teórico es igual a la raíz de 2, que es igual a 1,4142, y así que los voltajes experimentales son cercanos a los teóricos, pero ligeramente mayores. Pregunta 4. Los transformadores elevadores son los que su voltaje de entrada o primario es mayor a su voltaje de salida o secundario. Igualmente, el número de vueltas de la bobina, ya que estos son directamente proporcionales, usando los dos casos de prueba que se nos dieron, se tomaron ese tipo de transformador con el núcleo cerrado, ya que este es más óptimo. Se puede hallar la relación experimental, el valor de salida entre el valor de entrada, como la teórica, las vueltas de bobina de salida entre las vueltas de bobina de entrada. Dan sus respectivos errores usando estos datos, que son en la prueba 1 de 19,625% y en la prueba 2 sería un valor de 24%. En conclusión, se determinó que un transformador con núcleo cerrado permite un mejor desplazamiento del flujo magnético, así como también una menor pérdida de este, debido a su geometría
geometría y a su material el cual está compuesto. Se pudo medir el error porcentual y comparado con el valor teórico gracias a las pruebas hechas con bobinas de distintas vueltas. Y se comparó las diferencias al tener un transformador elevador o uno reductor, en nuestro caso elevador, con los valores teóricos, dando que estos son mayores a los experimentales.